Hermano, Dios nos ha permitido hablar en los anteriores o en las anteriores reuniones, mejor. Dios nos ha permitido hablar de la necesidad. Óigame muy bien, necesidad. Diga conmigo necesidad. Muy poquitos, diga conmigo necesidad. Dios nos habló de la necesidad de tener intimidad con Dios. Porque el joven que no tiene intimidad con Dios, que no habla con su Padre Celestial, que no entra a la presencia de Dios, muy difícilmente podrá permanecer en las cosas de Dios. Las cosas de Dios le parecerán aburridas. Las cosas de Dios le parecerán algo sin sentido. Y eso es lo que nosotros podemos evidenciar muchas veces en medio de la juventud, que cuando les hablan de las cosas de Dios les parecen aburridas, les parecen simples y significantes. Pero nosotros no podemos ser de esos jóvenes. Nosotros tenemos que ser jóvenes que entiendan que venir a la presencia de Dios es lo más hermoso que nos puede pasar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el que tú tengas comunión con Dios, el que tú tengas el privilegio de dirigir tus palabras, tu oración al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, hablar con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, es el mejor de tus privilegios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos ha venido hablando sobre eso, porque muchas veces como jóvenes queremos ver una transformación en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, queremos ver que Dios obre en nosotros, pero pocas veces estamos dispuestos a ir a intimidad con Dios. Pocas veces estamos dispuestos a pagar ese precio de clamar, de buscarlo en lo secreto. Pero Él dice que el que busca a Dios en lo secreto, Él lo recompensará. ¿Dónde, hermano? En público. Y tú necesitas ser recompensado en público. Tú necesitas ver cómo Dios te respalda en medio de tu vida. Como la lucha, la guerra que tú estás teniendo en medio de tu vida, en tu intimidad, Dios te da una preciosa victoria, hermano. Porque hay muchos jóvenes que ya bajaron los brazos y dijeron: no, yo he estado luchando contra este pecado, he estado luchando contra esta indiferencia que hay en mi corazón, pero yo creo que yo ya no voy a ganar esta batalla. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que si tú te humillas delante de Él, Él te dará la victoria que tú tanto necesitas. Dele un aplauso a Dios por eso, hermano. Y el joven tiene que entender que la vida de él siempre se encuentra en una constante guerra. Diga conmigo, guerra. Usted siempre o cada día que se levante va a estar en medio de una guerra. Y hay una lucha que se presenta entre el espíritu y la carne, hermano. Y depende de a quién alimentemos, a quién le demos más lugar, es el que va a ganar esa batalla, esa guerra en medio de nuestras vidas. Pero déjame decirte que Dios sabe que tú tienes esa lucha, esa guerra que enfrentar. Y por eso Él no te ha dejado solo, hermano. Él está contigo porque Él quiere darte esa victoria que tú tanto necesitas. Él quiere que tú puedas aprender a someter esta carne y darle lugar al Espíritu de Dios. Y por eso, hermano, nos ha dado armas. Diga conmigo, armas. Y a lo mejor usted se mira sus manos y no se ve una bazuca, una 38, una escopeta. Pero Dios te ha dado unas armas espirituales más potentes y poderosas que cualquier armamento humano, hermano. ¿Y alguien sabe alguna arma que Dios le ha dado? Por allá dicen la oración. ¿Quién dice otra arma? La hermana levanta la palabra y dice la Biblia. Otra arma que cree que Dios le ha dado: el ayuno, dicen por ahí. Hermano, la fe, por allá atrás escuché. ¿Cuál dijeron? El martillo. Son armas que Dios nos ha dado, hermano, y son muy poderosas en medio de nuestras vidas.
Pero Dios nos dio esas armas no para que nosotros las tuviéramos en poco o pensáramos que son armitas de juguete, no. Dios nos ha dado esas armas para que nosotros podamos herir a nuestros enemigos espiritualmente hablando, para que podamos vencer, hermano. Cuando una persona aprende a utilizar un arma de la manera correcta, hermano, se vuelve alguien muy peligroso. Diga conmigo, peligroso. Y usted, si permite que Dios le enseña a utilizar esas armas, hermano, usted se va a volver muy peligroso para el diablo, para el reino de las tinieblas. De tal manera que cuando usted predique, que cuando usted ore, hermano, el mismo infierno tiemble en el nombre del Señor Jesucristo. No se pueda resistir a la gloria de Dios. Pero el joven se ha dejado engañar de parte de Satanás y cree que esas armas que Dios les ha dado no tienen eficacia. Y piensan que es necesario empezar a buscar otras armas, porque estas que como que Dios nos dio ya son muy viejitas y ya no sirven. Pero déjame decirte que Dios no se equivoca, hermano. Y si Dios nos ha enviado a una batalla, nosotros tenemos que tener muy presente que esas armas nos van a servir mucho en medio de esa batalla. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a ver por la palabra de Dios un caso, un ejemplo de qué es lo que sucede cuando una persona no tiene en cuenta estas armas. Acompáñame al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Y quiero que usted responda cuando ya tenga ese título. Número 1, diga amén fuertemente. Porque usted no va a leer cualquier libro, hermano. Usted va a leer la voz de Dios. Usted va a escuchar la voz de Dios. La palabra ¿de quién? De Dios. Y eso es medicina para ti. Los que no tengan Biblia, levanten su mano. Ahí los sugieres, van a estar atentos. Te van a suministrar una Biblia para que tú puedas leer eso. Porque tu espíritu necesita leer esas palabras. Y quiero que repitas este título y di conmigo, armas sin filo. Pero no sé, de pronto estaban buscando todavía el texto bíblico. Vamos a darles otra oportunidad, ¿le parece? Sí, bueno. ¿Cuántos están en el versículo ya? Entonces ahora sí vamos a decir, armas sin filo, pueblo sin herrero. Diga conmigo, volvámoslo a decir, armas sin filo, pueblo sin herrero. Y lo primero que tenemos que entender al entrarnos en esta enseñanza es qué es un herrero. Y podemos nosotros entender y ver que el herrero o la persona que se dedica, ejerce este oficio, es la persona encargada de darle forma al hierro, que ha aprendido a darle forma al hierro, y con ese hierro puede sacar muchas herramientas, instrumentos, y puede sacar muchas armas. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 18. Dice así: otro escuadrón marchaba hacia Ben-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Pare un momentico ahí. La palabra nos entra en contexto y nos muestra que la nación de Israel, el pueblo de Dios, estaba en guerra. Estaba en guerra contra unos enemigos y eran los filisteos. Y Dios les había dado la orden de que fueran a pelear, de que fueran a esa guerra. Como la orden que Dios nos ha dado a nosotros cuando dice, haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Así como Dios mandó a la nación de Israel, también nos ha mandado a nosotros a pelear. Y la pregunta es, ¿usted está preparado para pelear? Dígale al que está a su lado, ¿usted está preparado para pelear? Y mire lo que sigue diciendo la escritura, versículo 19. Y en toda la tierra de Israel, ojo con lo que está leyendo, y en toda la tierra de Israel no se hallaba ¿qué? Herrero. Pare un momentico ahí. Anteriormente podíamos entender que el herrero era la persona encargada de hacer las armas, ¿cierto? De hacer las herramientas, el que entendía, el que sabía de ese oficio.
Pero dice la palabra de Dios que aunque el pueblo de Israel estaba en guerra y necesitaba las armas, las herramientas para poder ir a pelear a esa batalla, dice la palabra de Dios que no se halló en todo Israel un herrero. Quiere decir que no se estaban fabricando ¿qué? Armas. Y peor aún, que las que habían ya estaban como, hermano, desgastadas. A lo mejor ya no tenían filo, a lo mejor estaban descompuestas, porque no había herrero en el pueblo de Israel. Y esto es algo muy preocupante, porque si un pueblo no estuviera en batalla, no estuviera en constante guerra, pues uno podría decir vaya y venga, ¿no? Podríamos buscar otra forma. Pero en medio de una guerra es muy necesario el herrero, porque allá es donde él va y le saca ¿qué? Filo a las armas, hace otras nuevas armas en hierro, para que ese pueblo pueda también dar la buena batalla, pelear la buena batalla. Y mire lo que sigue diciendo la escritura, volvamos a leer el 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o qué, o lanza. Pare ahí un momentico. Quiere decir que si no había herrero en medio de la nación de Israel, es porque la nación de Israel había permitido que el enemigo entrara en su nación. Y era una estrategia del enemigo. Los filisteos dijeron, oiga, quitémosle los herreros, quitémosle las personas que les pueden pulir las armas, que les pueden hacer armas, para que ellos pierdan en la batalla. Y cuando esto sucede, las armas empiezan a perder valor en medio de la vida de un guerrero. Y esta es la condición en la que mucho cristiano se puede encontrar, mucho joven se puede encontrar. Dice, yo voy a ir a la batalla, yo quiero pelear, yo no quiero seguir atado a la pornografía, yo no quiero seguir atado a la masturbación, yo no quiero andar en fornicación, en adulterio, y va a la batalla a pelear. Pero resulta que el enemigo ya entró en su vida y quitó el herrero, si se puede decir de esta manera. Y cuando él mira sus armas con las que tiene que enfrentar al enemigo llamado fornicación, adulterio, pereza, ve que sus armas están como desgastadas, no sirven. Y él dice, tengo que ir donde el herrero, pero resulta que el herrero ya no está en medio de sus vidas. Y en esta enseñanza el herrero tipifica al Señor Jesucristo, la intimidad y la comunión que tú puedes tener con Él. Porque si tú dijiste que eres un guerrero, tú siempre tienes que volver a donde el herrero, a decirle, mis armas están gastadas a causa de la guerra que he tenido, pero vengo a ti porque tú me responderás, tú me volverás a dar las fuerzas y me darás las armas para volver a pelear la buena batalla de la fe y vencer a mis enemigos. Pero si tú peleas con armas que ya no cortan, que ya no tienen filo, tu enemigo se va a burlar en tu cara, porque las armas de él sí están como afiladas, y te va a hacer perder, vas a caer en derrota. Y mire lo que sigue diciendo la escritura, versículo 20. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Hermano, en estos pocos versículos podemos ver el desenlace que iba a tener esa batalla que los israelitas estaban peleando contra los filisteos. Dice que no se halló alguien que tuviera ¿qué? Arma. Los únicos que tenían armas eran ¿quiénes? Saúl y Jonatán. Del resto tal vez las tenían, pero ya estaban como dañadas, ya estaban como maltratadas, ya no servían para la batalla, ya no tenían filo.
Y a causa de eso volvamos a leer lo que dice el versículo 20. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Hermano, y cuando la palabra de Dios nos muestra esto, nosotros tenemos que prestarle mucha atención, porque esto es lo que también sucede en medio de la vida de muchos jóvenes. Al ver las armas que un día Dios les dio, Dios le dijo: toma la oración, toma el ayuno, toma la lectura de la Biblia, toma la fe, la confianza, la esperanza en mí. Pero al ver el joven esas armas que no han sido pulidas, que no han sido vueltas a renovarse, él dice: estas armas a mí ya no me sirven. ¿Para qué? Para nada. Se enfrentan con el enemigo, pero sus armas no son como eficaces, sus armas no hieren al enemigo, y es porque no han vuelto a el herrero. Y entonces, ¿qué hace el joven? Lo mismo que hizo el pueblo o la nación de Israel. Van donde su enemigo y le dicen: enemigo, ¿me permite afilar esta arma? Pero sepa y entienda que su enemigo no le va a decir: ay, sí, claro, venga, yo le afilo eso, venga para que usted me mate. No, él le va a decir: esa arma de la oración, eso ya no sirve. Más bien, ¿por qué no utiliza esta arma? Esa arma de confiar en Dios, eso ya no sirve. ¿Por qué no más bien confía en sus fuerzas? Y es el peligro que mucho joven está pasando, de que no va a donde Cristo Jesús, a donde el verdadero herrero, que es el que puede limpiar esas armas, sino que va donde su enemigo y empieza a creer que las armas que ese enemigo le está mostrando son más fuertes que las armas que un día Dios le dio. Y entonces le dice: eso, ¿para qué usted se la pasa metido en una iglesia? Eso, póngase a estudiar. Y aclaro, no es que tengamos algo contra el estudio o el estudio sea malo. Lo que pasa es que tú no puedes cambiar a Dios por el estudio. Tú no puedes cambiar a Dios por ir a una universidad. Tú no puedes cambiar el servicio que le das a Dios por estar metido en una universidad. No, lo primero en tu vida tiene que ser ¿quién? Cristo Jesús, hermano. Él tiene que ser tu prioridad. Las demás cosas son añadiduras. Diga conmigo: añadiduras. Y hay jóvenes que van donde el enemigo y le dicen: oiga, sí, esa arma de la oración ya no sirve. Y el enemigo le dice: le hago un trueque, un cambio. Deme esa oración, esos tiempos de oración que usted puede tener, y yo le doy esta arma que se llama autosuficiencia, vea. Y usted dice: uy, sí, la ve aparentemente como bonita. Y desecha la oración y se lleva la autosuficiencia. Y por eso es que hay jóvenes que ya salen diciendo: ¿eso para qué tanta oración? Ay, ¿eso para qué tanto ayuno? Ay, yo con esta arma puedo ir a pelear la batalla y sé que la voy a ganar. Pero nosotros sabemos lo que dice la Escritura, porque dice: esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y tú no vas a ganar esta batalla si no es porque el Espíritu de Dios te respalda, hermano. Si no es porque tienes las armas que Dios te ha dado, porque esta lucha es espiritual. Y por eso ponen en marcha, en funcionamiento esas armas, y cuando no ven los resultados, empiezan a echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Ay, pero ese Dios, ¿yo para qué me la paso yendo a esos cultos juveniles? Eso yo más bien me voy a hacer otra cosa. Y se mete en el pensamiento de que porque esa arma no les sirvió, que no fue la arma que Dios les dio, dicen: Dios ya no tiene poder, Dios ya no me puede restaurar, Dios ya no me puede levantar, Dios ya no me puede avivar, Dios ya no me puede dar un futuro verdaderamente próspero, agradable. Y le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Pero sepa y entienda que ese cambio que el enemigo te hace del arma que Dios te ha entregado por la que el enemigo te entrega, eso tiene un precio, hermano. Y mire lo que dice la Escritura en el versículo 21. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Quiere decir que tras de que ellos tenían que ir donde su enemigo, el enemigo les cobraba algo. ¿Por qué?
por hacerles, por decir así, el favorcito entre comillas. Y una de las cosas que Dios ministraba a mi vida cuando yo leía esta palabra es que cuando el joven decide cambiar el arma que Dios le ha dado por la que el enemigo le da, y el enemigo le cobra, el enemigo no le va a cobrar plata. Lo que el enemigo le quita al joven y al ser humano son las fuerzas de buscar a Dios. Y por eso es que hay jóvenes que con el pasar del tiempo ya no tienen las mismas fuerzas para buscar la presencia de Dios. Antes eran personas de oración, antes eran jóvenes que venían al culto de jóvenes y desde que empezaba decía: Señor, llena mi vida, Señor, en medio de esta alabanza, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, yo me humillo delante de ti. Pero ahora vienen a una reunión de jóvenes y: muchachos, vamos a saltar, a glorificar a Dios. Y ellos son... Y hay unos que lo miran a usted como en tono desafiante, ¿no? Porque uno los ve desde acá, ¿no? Y lo miran así como: ¿qué? ¿Me va a obligar a orar o qué? ¿Me va a obligar a saltar o qué? Nosotros no obligamos a nadie, porque el evangelio no se le obliga a nadie, simplemente se ofrece. Si tú lo quieres tomar, bienaventurado; si no, asume las consecuencias. Pero sencillamente ya no tienen las mismas fuerzas. Dicen entre semana: uy, sí voy a ir a esa reunión de jóvenes, pero el sábado se les presentó algo preciso y dicen: ay, no pude ir, porque sencillamente la fuerza de voluntad ya no está en medio de sus vidas. Mire, hay jóvenes que no vienen a una reunión de jóvenes porque llueve, hermano. Hay jóvenes que no vienen a una reunión de jóvenes porque se les cayó el internet. Y sí vemos que hay multitudes de jóvenes, hermano, que van a esas protestas, a esas manifestaciones, a esos conciertos, hermano. Llueva, truene, relampaguee, allá están, hermano. Así se mojen y queden como un pollo ahí, pero allá están allá están. No se pierden eso. Así se agarren con su mamá, con su papá, así no tengan para el transporte, allá allá llegan, hermano. Y eso quiere decir que el enemigo le dice: claro, yo le afilo eso, o le doy esta nueva arma, pero yo te voy quitando a ti las fuerzas, las ganas de buscar de Dios. Y una persona que solamente se confía en sus dones o en sus capacidades es una persona que va a caer, es una persona que estará en pecado. Porque tú tienes que ir constantemente a donde el herrero. Porque si tú eres cristiano, tú estás en una constante lucha. Diga conmigo: lucha. Y tú tienes que tener esas armas como afiladas, hermano. Tú tienes que tener esas armas como, hermano, pero muy bien amaestradas, para que cuando te toque enfrentar a tu enemigo, hermano, el que tenga que salir herido y lastimado y derrotado es el enemigo que quiere derrotar tu vida, no tú, hermano. Y por eso es que vemos muchos jóvenes que ya no quieren saber de Dios, porque descuidaron las armas que Dios les dio, y cuando las quisieron poner a prueba, esas armas ya no dieron el mismo resultado. La vida cristiana se trata de un constante crecimiento en Dios. Tú no puedes decir: ya fui a la reunión de jóvenes, entonces en toda la semana yo ya no busco a Dios. No, hermano. Estamos viviendo en una generación que vive en cuidados intensivos, hermano. Y vienen cada 8 días a la iglesia, y es aquí donde les tienen el oxígeno, y vienen y... ya casi no podía respirar. Pero piensan que con 1 hora, hora y media de culto van a poder respirar toda la semana. Y no es así. Tú tienes que ir todos los días a donde el que te puede dar el oxígeno para que tú respires y puedas vivir en el Espíritu. De lo contrario, vivirás como un zombie espiritual. Vivirás como alguien agonizando, enfermo. Porque la presencia de Dios tiene que estar en nosotros todos los días. Tú tienes que ir todos los días a buscar a Dios, humillarte delante de Él. Que no puedas venir a la iglesia todos los días, bueno, es diferente porque tienes otras responsabilidades. Pero en tu casa, en tu intimidad, Él te está esperando, porque Él sabe la necesidad que tú tienes de Él. Que tú no lo quieras buscar, que tú no le quieras hablar,
es totalmente diferente. Y mire lo que sigue diciendo la Escritura, versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Versículo 23. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Hermano, y hoy nos estamos enfrentando a una generación, oiga muy bien, que no solamente tiene las armas que Dios un día les entregó desgastadas, sino que ya están yendo a la batalla y ya no tienen ni siquiera las armas. Ya las dejaron ¿dónde? Por allá botadas, en la basura, en el rincón de los ¿qué? De los olvidos. Y van y dicen, uy sí, yo quiero que Dios me levante, me restaure. Pero ¿dónde están sus armas? Las dejé allá botadas porque es que ya no cortaban. Y se acostumbraron a tener las cosas de Dios en poco, hermano. Hay jóvenes que les dicen, vamos a orar para que tu vida cambie, y se ríen. Dicen, qué oración ni qué nada, eso yo me tengo que poner es a trabajar. Vamos a orar para que Dios transforme tu corazón, sane esas emociones. ¿Qué voy yo a ponerme a orar? Yo lo que tengo es que conseguirme a otro para sacarme ¿qué? A esta del corazón. Porque dice el mundo que un clavo saca ¿qué? Otro clavo. Y ponen su confianza en las armas que el mundo ¿qué? Les ofrece. Porque piensan y dicen, uy, esas armas sí dan resultado. Yo lo he visto en otras personas. Y tienen en poco lo que Dios les ha dado. Pero si tú quieres ver una victoria en medio de tu vida espiritual, si tú quieres ser un hombre y una mujer lleno del Espíritu de Dios, que experimente la libertad de Dios en medio de tu vida, tú tienes que volver a echar mano de las armas que Dios te dio un día. Y no solamente tomar esas armas, sino que es tiempo de que vuelvas a ir donde el herrero. Levante su mano derecha y diga conmigo, es tiempo. Pero dígalo fuerte, es tiempo de volver donde el herrero. Y quiero darte una buena noticia, porque hoy es tu día de suerte. Hoy estás de buenas. Antes de que tú entraras a este lugar, el herrero ya te estaba esperando en este lugar. Cristo Jesús ya te estaba esperando. El Espíritu Santo estaba diciendo, uy, hoy va a venir Jonathan, hoy va a venir fulanito, hoy va a venir sutanito, y a lo mejor va a traer sus armas. Y yo quiero sacarles filo a esas armas otra vez, para que él confíe que en la oración hay respuesta. Hoy yo quiero volverle a sacar filo a esa arma del ayuno, a esa arma de la lectura de la palabra, para que él vea que no hay armas más eficaces que las que yo le he dado. Pero hay jóvenes que aún vienen a un culto como estos y dejaron las armas en la casa, dejaron la oración, hasta se atreven a venir sin Biblia, hermano. Hermano, ¿y dónde dejó su Biblia? La tengo acá, hermano. Le dicen a uno. Yo la tengo en el celular. Pero van y la abren el celular y dice actualizar, porque hace cuánto ni siquiera abren ¿qué? La Biblia en ese celular. Y vienen a un culto sin armas. Y cuando tú entras a un culto de estos, ¿tú no crees que tú estás en una lucha? ¿Usted cree que el enemigo no se le opone a usted para que usted no reciba lo que Dios quiere derramar, depositar en su vida? Claro que sí. Hasta el enemigo entra a la iglesia, hasta el diablo entra a la iglesia. Pero nosotros tenemos que entender que más poderoso es el que está con nosotros, el que te llamó, que el que está en el mundo, y Él te dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si lo vas a aplaudir, apláudale fuerte. Y sabiendo nosotros que el herrero está en este lugar, y lo más precioso es que dice, no te voy a cobrar nada por afilarte otra vez tu espada, por afilarte otra vez tus armas, para que tú vayas otra vez a la batalla. Sabiendo eso,
usted tiene que entender que si usted se dispone, Dios te va a hacer salir de este lugar, hermano, con unas fuerzas impresionantes. Unas fuerzas que no son tuyas, sino que son las fuerzas del Espíritu Santo. Y tú tendrás la victoria en medio de esa lucha que tú has estado llevando. Pero antes de que nosotros oremos y volvamos otra vez donde el herrero, si trajiste tus armas, es necesario entender para qué queremos nosotros que Dios afile nuevamente esas armas. ¿Para qué queremos nosotros que Dios vuelva a colocar ese anhelo, esas fuerzas en nuestro corazón? Porque hay personas que van a una iglesia y dicen: Señor, yo quiero que me sanes, porque están en una silla de ruedas, o tienen diabetes, o tienen sida, o tienen una enfermedad, asma, cualquier otra. Le dicen: Dios mío, sáname. Pero quiere que Dios lo sane para salir corriendo y quién sabe qué porquerías ponerse en hacer otra vez, hermano. ¿Y usted cree que Dios lo va a sanar así? Dios prefiere que usted esté cojo, que usted esté en una silla de ruedas, pero que su alma se salve, hermano. Porque como dice la palabra, ¿de qué le sirve entrar con los dos ojos buenos al cielo? Es mejor entrar con uno, pero ¿entrar dónde? En el reino de los cielos, hermano. Es mejor que usted entre como cojo, pero decir: entré, que entrar con todo el cuerpo, ¿dónde? Pero en el infierno, hermano. Y tenemos que entender esto. Y hagas esa pregunta: ¿para qué quieres las fuerzas que Dios te puede dar en este día? Y quiero que me acompañes al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí unas hojitas adelante es el libro que sigue, Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Por favor, ayúdenle a buscar a los que no lo han encontrado. Y cuando esté ahí, de un fuerte amén, un gloria a Dios, diga amén. Gloria a Dios. Y vemos el caso, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y hay un título que dice: Elías huye de Oreb. Y quiero entrarlo rápidamente en contexto. La palabra nos muestra la vida de un hombre llamado Elías, un tremendo hombre de Dios, un tremendo guerrero en Dios. Hermano, este hombre sí tenía sus armas como bien afiladas. Este hombre sí tenía sí sabía cómo utilizar esas armas. Era un guerrero en el ejército de Dios. Pero dice que después de una lucha que él tuvo, cuando se enfrentó a más de 450 sacerdotes de Baal, y dice que les dijo: bueno, vamos a ver si el Dios de ustedes es el verdadero o es el mío. Y dice que esos profetas empezaron a clamar a ese Dios y le decían: Dios, respóndenos. Y el profeta Elías les había dicho: el primero que haga descender fuego del cielo es el que tiene el Dios verdadero. Este hombre confiaba plenamente ¿en quién? En Dios. Él sabía que Dios no lo iba a dejar en vergüenza, hermano. Y esos profetas empezaron a lacerarse, dice la palabra, a hacer sus rituales para que su supuesto Dios los escuchara. Pero no pasó nada, porque el único y verdadero Dios se llama Jesucristo, hermano. Él es el Dios verdadero. No hay otro como Él, hermano. Él sí responde tus oraciones, aleluya. Y dice que cuando le tocó el turno de Elías hizo el altar. Y aún dijo: échenle agua a eso por todo lado. Oiga, qué confianza tan impresionante que este hombre tenía ¿en quién? En Dios. Ojalá nosotros tuviéramos esa confianza para enfrentar a nuestro enemigo, hermano. Nuestro enemigo saldría, perdón la expresión, con el rabo entre las patas. Pero dice que él oró a Dios y le dijo: Padre, responde mi oración. Y fuego descendió del cielo. Dice que el fuego que cayó fue tan impresionante que consumió hasta las piedras, hermano. Oiga, qué tremendo. Y a causa de eso, esos 450 profetas de Baal fueron muertos. Pero dice que después de esa batalla le mandaron una amenaza a Elías. Y le dijeron, una mujer llamada Jezabel le dijo: te voy a matar. Lo que usted hizo con esos profetas, yo lo voy a hacer ¿con quién? Con usted.
Y mire lo que dice la escritura. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había ¿qué? Hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y mire lo que dice la palabra que hizo Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar ¿qué? Su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vaya ahí un momentico. Hermano, este hombre tenía una fuerza impresionante como la que usted y yo podemos tener en esta hora. Porque si volvemos donde el herrero, Él nos va a fortalecer, Él nos va a llenar de esa fuerza que necesitamos para pelear la buena batalla. Pero dice la escritura que este hombre, después de eso, aunque estaba fortificado, salió como huyendo, hermano. Se fue, se escondió. Dijo: no, ¿qué está pasando? No, a causa de esta fuerza, de este respaldo que yo tengo, de estas armas que Dios me ha dado, mire lo que viene sobre mi vida, yo mejor me escondo. Ay, yo mejor no sigo predicando a Jehová, yo no sigo hablando de Dios. Y sigue diciendo la escritura. ¿En qué versículo vamos? Versículo 5 creo, ¿cierto? 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió ¿a qué? A dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido que en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió, ¿dónde, hermano? En una cueva. Diga conmigo: en una cueva. Hermano, es cierto que Elías caminó 40 días en el desierto, algo tremendo, hermano. Pero Dios lo fortaleció, y él, en vez de decir voy a devolverme y voy a ir con el respaldo de Dios, porque Dios también va a vencer a esa persona que me está amenazando. ¿Él qué hizo, hermano? Con esas fuerzas dice que caminó y fue y se metió en una cueva, se escondió. Y por eso yo te pregunto: ¿tú qué vas a hacer con las fuerzas que Dios te puede dar en esta noche? ¿Te vas a esconder? Y mire lo que sigue diciendo la escritura. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra ¿de quién? De Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y esa es la misma pregunta que Dios nos hace en esta noche. ¿Qué haces aquí? Porque aunque usted puede estar en una iglesia cristiana, usted puede estar metido en una cueva espiritualmente hablando, y esa cueva se puede llamar pecado. Esa cueva se puede llamar la situación y la condición en la que tú estás espiritualmente hablando. Pero Dios en esta noche te dice: ¿tú qué haces aquí? Si yo quiero que tú salgas de esta cueva y vayas y veas mi gloria en medio de tu vida. Por eso le animo para que se coloque sobre sus pies en esta hora y medite nuevamente. Si Dios hoy me diera la fuerza que yo necesito para salir de la condición en la que estoy espiritualmente hablando, ¿qué voy a hacer con esas fuerzas? ¿Voy a volver otra vez a lo mismo? ¿Voy a seguir en la misma vida que llevo? ¿Me voy a esconder en una cueva? ¿O voy a salir creyendo que Dios seguirá obrando y respaldándome en medio de mi vida?
Como se lo dije anteriormente, el herrero que estamos necesitando está en este lugar y su nombre es Jesucristo. Es el Espíritu de Dios. Y sabes, a lo mejor hoy tienes que traer tus armas vueltas nada, desgastadas, rotas, y tienes que presentarlas delante de Él. A lo mejor tienes que traer la oración, el ayuno, la palabra de Dios y decirle: Señor, mira lo que yo hice con las armas que un día tú me entregaste. Las volví inservibles, pero clamo a ti para que tú vuelvas a permitirme que esas armas sean armas poderosas en ti y yo pueda ver tu gloria de una manera especial. Vamos, empieza a hablar con tu Señor.